Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase ya final para tu primer parcial. Teorías pedagógicas no es más que revisar por qué la pedagogía se tiene como una ciencia, por qué revisa fenómenos sociales, por qué se preocupa por las condiciones que afectan la educación. A eso está enfocada esta materia. Por lo tanto, en esas condiciones de fenómenos sociales vamos a identificar algo llamado políticas, ideologías y cultura referente a la educación. Vamos a revisar algo importante, políticas dentro de la educación, principalmente en el mundo y en nuestro sector, en México. Bueno, México en los años 1916, a partir de la Revolución Mexicana, a partir de la condición de Venustiano Carranza como presidente, se empezó a reformar una educación. Lo vas a ver en alguna materia. Y al reformar esas condiciones educativas, tuvimos secretarios de educación, tuvimos factores, teorías, enfoques, condiciones, libros de texto, centros educativos, niveles educativos, todo eso. Pero fue hasta los años 50 donde realmente se dio un interés por el respetar la educación de manera igualitaria, fundada principalmente para erradicar analfabetización. Y esa erradicación fue donde los años 50 tuvo más cambio. Porque recordemos, y en algún momento te lo van a enseñar, antes de los 50 nada más era tener medio la primaria. Y en esa reestructuración de los años 50, el redireccionar la educación cambia en su proceso. Y cambia desde un enfoque cultural, desde la parte indígena en México. Y hace que la parte educativa se vuelva más amplia, más factorial y tenga diferentes procesos. En la actualidad, ya 2025, 2024, vamos a tener la condición que es un currículum, que es una estructura, que es un plan de estudios. Eso va a tener diferentes temas, asignaturas, campos formativos, en el cual va a ser inclusiva, va a ser crítica, va a ser reflexiva, el conocimiento de los alumnos, tanto de los maestros, quitando la individualidad y poniendo al alumno en el centro junto con su contexto y haciendo desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para una buena sociedad humanitaria y hacer unos buenos ciudadanos. En esas políticas mexicanas, ese es el último estilo de gobierno en la educación. Su reforma se emplea a partir del 2022 y transcurre a través del tiempo para que podamos, como docentes, ejecutarlas. Antes teníamos la reforma de aprendizajes claves, antes la reforma de, 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 de la RIEPS, la reforma educativa de educación del 2011, y así, después la reforma del 2007, la reforma del 99, así va. Entonces, en esas condiciones lo vas a ver en algún momento en la materia de historia de la educación en México, y en algún momento la política mexicana se cambia. Y para hablar de política mexicana ya fue la introducción. Pero, ¿qué es política educativa? En esa política educativa vamos a referirnos a condiciones y decisiones que hacen personas externas, nada que ver con la educación, que buscan el beneficio de educar al país, en los cuales van a explicar características, carencias, problemáticas, factores que involucran y perjudican o benefician la educación en su país. Y van a ser aconsejados, van a ser condicionados para estructurar un plan, y en ese plan va a ser el currículum, va a ser la reforma educativa, va a ser la referencia de los cancilleres educativos a nivel mundial y en cada nación. Por lo tanto, la política educativa es buscar cosas buenas y cosas negativas de la educación del país para mejorarla, así relativamente. Las políticas y esas condiciones legislativas se hace en primer flujo a través del Estado. Y el Estado va a garantizar que los niños, los adolescentes, los infantes ganen un derecho, el derecho a la educación. En nuestro país, ¿dónde se va a reafirmar? Bueno,
en nuestro país se reafirma en el artículo tercero. El artículo tercero va a ser la condicionante de la Constitución para hacer que la educación sea obligatoria, laica y gratuita. Esas tres letras de oro fueron escritas en 1917 en la Constitución de Carranza. Y en la actualidad le vamos a agregar que tenga una educación inclusiva, que tenga una educación humanista y que tenga una educación este, de calidad o de excelencia. Eso también lo reafirmaron en la reforma. Pero las palabras más relevantes para el sexenio actual van a ser que son inclusivas y que es una educación humanista. Y en esa educación humanista es mejorar las condiciones del ciudadano. Bueno, ya que en México está en el artículo tercero, de ahí se brinca a otro documento que va a hacer que sea más palpable a través de los sectores educativos. Y algo que vamos a ver en algún momento va a ser la Ley General de Educación. Bueno, en la Ley General de Educación es un documento que expide la misma Secretaría donde se dan derechos, obligaciones, condiciones y formas de trabajo referente a los mismos maestros y a los mismos padres de familia. En este punto, tanto la Constitución como la Ley General de Educación hacen que el gobierno mexicano tenga una estrategia, tenga una condición para lograr metas y objetivos. Esas metas y objetivos, ¿dónde las van a desarrollar? En la Secretaría de Educación Pública. La misma SEP tiene una meta general de erradicación educativa. Tiene una meta como tal en ese sexenio para que los alumnos se conviertan en unos buenos ciudadanos, como lo menciona el artículo tercero constitucional reformado la última vez en el 2022-2021. Entonces, aquí eso hace condición. ¿Y qué más? Hace referencia a la capacidad de definir y notar la globalización de las políticas para transformar una realidad educativa. Y esto se enfatiza a las condiciones y a los discursos que hacen los políticos, porque el discurso y las reformas se ven re bonitas en papel. Pero la realidad mexicana, la realidad del factor de nuestra sociedad, es que las condiciones cambian por el contexto, por economía, por influencias, por problemáticas externas. Todo fluye. Y el que tengamos diferentes baches sobre la carretera, pues el carro se va deteriorando, se va echando a perder, se va dañando así la reforma educativa. Porque al final se ven re bonitas las letras, laica, obligatoria, gratuita, humanista y inclusiva. Se ven re bonitas las letras en oro, pero cambia por contextos, por condiciones y demás. Y bien, esa política mexicana, como vuelvo a repetir, ¿dónde lo legaliza o dónde lo legisla? Que a eso se refiere. ¿Dónde legaliza? ¿Dónde condiciona? Que se hagan prácticos. Bueno, primer punto, Constitución mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primer documento, ley, donde viene la condición educativa, estipulado en el artículo tercero. Segundo documento que realza las condiciones educativas van a ser la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Lo menciona. Son cartas de derechos exclusivamente para los niños, donde igual se vuelve prioridad en el artículo 3, en el artículo 7, las condiciones de educación para los niños. Y por último, de manera interna, en la misma secretaría, en las condiciones del gobierno, se vuelve, se vuelve legal o legislativo la Ley General de Educación, en el cual esa Ley General de Educación son igual de muchos artículos que tienes que memorizarlos como docente o saberlos para que puedas ejecutar bien tu chamba y puedas reafirmar lo que dice en la ley de los derechos, la ley de los derechos de los niños y reafirmes las letras de oro de la Constitución y sus puntos importantes en el artículo tercero. Así, vamos a reafirmar estas condiciones. Y bueno, ¿cómo reafirmamos esas condiciones legislativas? Primer punto, en la Constitución
Su última reforma bien estructurada, aquí tengo el dato, fue el 15 de mayo de 1900. No, del 2019, no de 1900. El 15 de mayo del 2019. Se reestructuraron diferentes artículos en el cual se dio por reestructurado el artículo tercero con el gobierno de Andrés Manuel, modificando condiciones. Aquí, palabra clave, 1, derecho a la educación. 2, educación básica y media superior, obligatoriedad, pero dando primer énfasis de importancia a la educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria. El medio superior también lleva una condición obligatoria, sin embargo, ahí especifica en el artículo 3 que dependiendo las condiciones y características sociales. Sí es obligatorio, pero hace un paréntesis. 3. El Estado debe de impartir educación universal, inclusiva, pública, gratuita y obligatoria. Aquí están las letras doradas. Universal, se me olvidó esa parte, pero la parte inclusiva no se me olvida. Se debe de basar la educación en el respeto y en los derechos e igualdades. Fomentar el amor a la cultura, la patria, a la paz, la solidaridad, la independencia y la justicia. Aquí hace énfasis a la parte de la ciudadanía. Promover la honestidad y valores y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas mexicanas. Eso es lo que dice el artículo tercero. Muy bonito, muy hermoso. Segundo documento, la Ley General de Educación, en específico en el artículo 7, pero la Ley General de Educación habla todo de educación, realmente, pero habla de instituciones, currículum, reformas, etapas, condiciones, características, categorizaciones de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y ello hace que tengamos muchos artículos. Pero en general el artículo tercero me va a enfatizar uno, la discriminación, la inclusión y la exclusión educativa, donde en el cual como mismo docente tienes que incluir al alumno, no puede haber discriminación y no puedes excluir a nadie. Todo debe ser capaz a través de las condiciones y las necesidades del alumno. Vamos a tener que eliminar, en el punto número 3 dice eliminar barreras de aprendizaje y hacer que participen más los alumnos en las actividades de la escuela. Como ves, el artículo 7 habla de establecer una educación de condición, una educación especial, donde sabe que en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, tal vez no tenga las condiciones, pero no puedes excluir porque lo dice hasta arribota. Y hacemos una inclusión y hacemos una educación especial y promovemos recursos, promovemos materiales para que se emplee el derecho a la educación como lo menciona el artículo tercero. La Ley General de Educación habla importante el factor educativo, importante, pero aquí el artículo tercero es más sobre no puedes ser exclusivo ni inclusivo en particular, sino es a nivel general la educación en México, en las escuelas de educación básica. Posteriormente, el último documento dijimos que era la Ley de los Derechos, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Especifica en el artículo 57 que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya a sus conocimientos y condiciones basándose en un enfoque humanista y sin desigualdades. De todos los derechos se especifica en el artículo 57 referente al aspecto educativo y que los padres tienen derecho a mandar a la educación básica a sus hijos y sobre todo en el artículo 103 que asegurar que la educación sea obligatoria, participativa y proporcional a las condiciones del alumno. En este punto tenemos que identificar que los temas, los maestros, la institución sea un buen factor educativo y un buen medio para el desenvolvimiento de los niños. Es por ello que estos tres documentos a nivel México son los factores más importantes. Hay muchos más que crean y condicionan la parte educativa. Tenemos el plan sensorial donde se desarrolla entre el artículo tercero y donde se desarrolla la parte de la Ley General de Educación. Tenemos las condiciones los derechos de las mujeres, que se desglosa también de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y habla también referente a un aspecto educativo, y también tenemos diferentes artículos y normativas que te manda el sistema. Sí, sí son diferentes leyes que te voy a plantear que sí en algún momento debes de condicionar, pero de manera general lo que quiero darte a entender es que es una política educativa, es una politización. ¿Qué es una politización? Una condición de enseñanza dentro de la sociedad. Y esa condición de enseñanza no solamente se da en México, se da a nivel mundial. Y ese factor mundial, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrarlo en algo que se llama Agenda 2030. La Agenda 2030 es una condición establecida a través de la ONU, donde se hace un plan de acción para favorecer a las personas en diferentes condiciones. Una de ellas es la educación, medio ambiente, tecnología, globalización, vivienda, mercado y demás. Para ello, específicamente en ay Dios, se me fue. Específicamente, la condición del 2030 es favorecer las condiciones de vida en el año 2030. Antes de llegar a ese año, tenemos que haber mejorado las condiciones de vida. Estamos muy cerca. Y para mí no hay mejoramiento de condiciones, lo vas a ver. Bueno, aquí son 169 países que hacen la integración de diferentes factores. ¿Y cómo surge? Bueno, se crea a través de un compromiso entre las mismas naciones para un desarrollo sustentable. Hablamos de desarrollo sustentable en el aspecto ambiental, en el aspecto social y en el aspecto tecnológico. Aquí favoreciendo a la humanidad por su prosperidad. Y nos vamos a especificar que en la Agenda 2030, de 30 artículos, nos vamos a especificar en el artículo 4. En el artículo 4, en el cual garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todas las personas. Y aquí lo menciona. Ese es el punto primordial de la Agenda 2030. El punto 4, la educación. Y menciona diferentes metas, diferentes condiciones que a nivel global tienen que identificar. Una de ellas, ejemplo, vamos a la condición 4, eliminar la disparidad de género en la educación, garantizar el acceso de condiciones iguales de las personas vulnerables, las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, en condiciones vulnerables a todos los niveles de enseñanza y formación profesional. Bueno, según en México es lo mismo, inclusión, pero todavía existe la erradicación por cuestiones culturales y étnicas. Simplemente ve a un municipio pequeño, vamos a ver Temascalapa, no tiene universidad, no hay grupos étnicos, pero sí hay una distinción social. Y en esa condición social me va a hacer que sí termine con condicionar el aprendizaje por características. Número 2, aquí dice por las condiciones vulnerables de las personas, no solamente sociales, sino de la mente salud. Sí existen personas vulnerables a través de salud y las instituciones no están adecuadas a la parte que me está pidiendo la misma OMS, salud, la misma ONU. Y por ello me enfoqué en el punto 4 de esta diapositiva, porque sí trata de erradicarlo, pero en México todavía falta muchísimo, y para 5 o 6 años que nos quedan para las condiciones de la Agenda 2030, sí es muy lejano la meta. Y por lo tanto también tiene muchas condiciones para mejorar. Y aquí están estos medios. Pide muchas cosas la Agenda 2030, pero por algo se hizo un compromiso y se estableció en el 2020. Entonces faltaban 10 años y actualmente falta la mitad. Entonces estas condiciones, estas metas, sí complican las condiciones de educación a nivel mundial. En el punto número 4, 1, 2, 3, 4, aquí, mencionaba que para el 2020 era aumentar sustancialmente el nivel mundial de becas disponibles en el país, en un desarrollo particular en países pequeños, como en África, estudiantes que puedan matricularse en programas de estudios superiores, técnicos, científicos, y en países subdesarrollados.
En México existen becas, sí, pero la condicionante de la beca es que el Producto Interno Bruto que se le da a México es del 7%, cuando en Dinamarca, que es como un país que está en primer lugar de nivel educativo, se le otorga el Producto Interno Bruto el 31%. Entonces imagínate, si de 100 pesos en México le das 7 pesos a la educación, en Dinamarca le das 31. Cambia las condiciones bastante. Y para el 2020, pues ya estamos a la mitad. Y sí, sí hay becas, pero las condicionantes son diferentes. Y la beca que le estás dando a un chico de media superior es dinero para mejorar su estilo de vida o su aprendizaje o para tener las condiciones de un pasaje. Date cuenta, los chicos de 17 años su beca se la gastan en vicios, alcohol, fiestas, cosas, parrandas y demás. Es realidad. Nada más están esperando la beca para comprarse marca. Están esperando la beca para comprarse tecnología. Tienen la beca para promocionar cosas que no deben. Vicios, drogas. Entonces, la sociedad contextualiza otra cosa. Sí, la Agenda 2030 me refleja factores, ahí están. Pero en México cambia. Muchas cosas cambian. Y por ello vienen mis conclusiones. Que en la política educativa, pues bueno, sí necesitamos una normatividad. Sí necesitamos promover valores, conductas, situaciones que el sistema nos pide. Sin embargo, nos falta voluntad social, que permita concentrar en la planeación que pide la educación. Porque como tal, esta concentración educativa sí te exige un factor educativo. Pero la misma sociedad lo deja abandonado. Porque recordemos que la educación es un guía, que el docente solamente promueve, pero quieren que el docente cuide, reestructure, abrace, canalice y en algún punto repare factores que no le tocan. Entonces la educación tiene un quiebre. Y esa educación en México no solamente es un factor social, sino es un factor político, condiciones de localidad, de región y vemos de a nivel mundial. Que en todas políticas pues interviene la mano de alguien para mejorar la condición del país. Pero también influyen las condiciones reales, porque se ve re bonito ver en papel lo que dice una reforma. Pero la realidad de México, los salones, las escuelas, los maestros, los docentes, los alumnos, los padres de familia, perjudican bastante las políticas. Y no hacen un desarrollo social, ni cultural, ni económico como lo exige esta reforma educativa o estas condiciones políticas. Es ahí donde me pregunto, ¿será bueno reestructurarla cada sexenio? ¿Qué le falta a la educación para que sea buena como antes? En tu momento tú aprendiste, pero ve la letra de ahora de los chicos, está pésima. Ve la estructura social de la actualidad, está horrible. Pero bueno, es ahí donde me cuestiono muchas cosas. Y aquí viene la parte de las tareas. Hay 3 preguntas. Y esta tarea no es en plataforma, aclaro, es personal. Pero sí me interesaría conocer tu opinión. Que la política mexicana, como política, puede ser buena. Pero ejecutable en la sociedad, ¿cómo puede ser? En una sociedad corrompida, en una sociedad olvidada, en una sociedad huérfana, porque los alumnos en condiciones sociales están huérfanos, porque el papá o mamá trabaja. Entonces, ¿cómo puedes afectar esas condiciones? Y número dos, si realmente esas legislaciones o esas leyes van a hacer que el mundo cambie. Cuando de 169 países estamos entre los países antes del 190 como los peores a nivel educativo. Entonces cambia la condición. Entonces la parte de la política mexicana pesa para México y pesa la parte social y pesa la parte económica porque se vuelven barreras, se vuelven condiciones que sí me afectan. Dudas y demás, estoy a tus órdenes y cualquier cuestión para tu proyecto,
para tu clase, para tu tarea. Entonces, si no tenemos nada pendiente, sería todo. Cerramos casi los dos temas para tu examen y está papísima, papísima, porque es mucha crítica de lo que hemos visto, la verdad. ¿Vale? Nos vemos y hasta la próxima.